Los buscadores de la verdad a veces experimentamos una especie de estancamiento en donde sentimos que hemos quedado aprisionados en nuestra propia metodología, en nuestra propia técnica, en nuestras propias rutinas, en una palabra, en nuestro método. Requiere gran valentía reconocer esto y muchos no asumen esa valentía, por lo menos durante un periodo de tiempo, quedan circunscriptos a un círculo autocreado en donde ya no está pasando absolutamente nada. Uno siente que no progresa, uno siente que pasan los meses, los años, incluso las décadas, y el progreso no se da. Vuelvo a insistir, hace falta una gran valentía, una gran honestidad para aceptar esto y tomar las medidas correspondientes. Porque de alguna manera esto nos confronta con un hecho que puede llegar a ser para muchas personas un tanto incómodo o desagradable. Es el hecho de preguntarse frescamente, ¿está sirviendo mi método? ¿Sirve lo que mi tradición, mi maestro, mi escuela, mis maestros, mis tutores me han enseñado? Porque si sirve, el tiempo pasa y los resultados contundentes, satisfactorios, la sanación profunda, no acontece. Seguimos siendo más o menos los mismos. Por el contrario, hay otros buscadores, o pueden ser los mismos, no importa, pero reportan otro tipo de problema y es la vivencia espiritual, el despertar experimentado, las profundas revelaciones que uno tuvo, obtenidas por el medio que fueren, no importa, pero todas esas revelaciones, todos esos momentos de despertar sublime en donde todo fue absolutamente cristalino, carecen de duración, carecen de estabilidad, de consistencia. Fueron increíbles y parecían como un momento que iba a marcar la diferencia para siempre. No obstante, pareciéramos volver un poco a la misma película de siempre. Y acá de nuevo hace falta tener una gran valentía, una gran integridad espiritual, un gran poder de honestidad para con uno mismo, ¿no? Sobre todo, un autoconocimiento, una autoobservación y una gran sinceridad para asumir esto y una gran humildad, por tanto, ¿no? De decir, está bien, ha sido todo increíble, realmente creí que tenía todo absolutamente claro, pero a juzgar por mi día a día, por mi mundo, por mi realidad y por mis cuestiones internas, pareciera haber una brecha. Hay como un abismo entre una cosa y otra. Bien, ¿qué sucede en estos dos ejemplos? Vamos a profundizar en esto y van a ver que las implicancias del método de la tradición primordial que en el siglo XXI parece que se está intentando recuperar son realmente enormes. Es decir, todo lo que estuvimos hablando en otros videos acerca de las vías de Apolo y Dioniso, los cultos solares y lunares, la miesis y la apopeia de los griegos, etcétera, 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 en realidad no pueden sino constituir un método completo, absolutamente verdadero y por lo tanto eficaz. Este método, como bien hemos sondeado en otros videos, se ha perdido, se ha fracturado y nos han acostumbrado, la sociedad, la cultura nos ha acostumbrado a todos, nos hemos acostumbrado a llamarle espiritualidad a una sola de estas vías, que es la vía solar, la vía apolínea. La otra brilla por su ausencia. El método completo, como hemos estado señalando constantemente en otros videos, se está recuperando. Y eso es lo que vamos a intentar profundizar en este breve video. Entonces volvamos a los dos ejemplos, ¿no? De la persona que se estancó, de la persona que, miren, y yo me incluyo en esa categoría, no ahora, en este momento de mi vida,
pero yo sé de lo que estoy hablando porque yo viví eso. Yo empecé a meditar en el año 1998, 1997, para ser más exactos. Sobre todo en una escuela de budismo zen. Pero me empecé a tomar muy en serio la meditación un tiempo después, cuando ya había sido padre y bueno, la vida me había llevado por otros caminos y me había estabilizado o había madurado un poco. Luego me metí en una rigurosidad muy particular con la meditación y esto me duró desde el año 2010 hasta el 2020. O sea, durante 10 años yo medité sin excepción todos los días durante aproximadamente una hora. ¿Sí? Yo ya venía de hacía tiempo estudiando la meditación zen y los contextos tanto hindúes como los contextos chinos de meditación que a mí me fascinan. Taoísmo, el secreto de la flor dorada, Xingyi, la alquimia taoísta, ¿no? Etc. Durante 10 años medité. Y llegué a ese punto que les mencioné al principio, a ese punto de decir, realmente no está habiendo progreso. Al principio sí se nota progreso. Y luego con el paso de los años uno agradece haber adquirido el hábito de meditar y los beneficios son realmente numerosos. Pero llega un momento en que uno tiene que confrontarse consigo mismo, ser sincero y ver si el anhelo más profundo del corazón se cumplió o no. Podemos llamarle Satori, Samadhi, el hechizo de la flor dorada o como le quieran llamar. Entonces ahí yo me encontré con que había tocado un techo. Estaba como todo el tiempo con un techo que era imposible ya de traspasar. Luego la vida me pone en el camino de los enteógenos, habiendo sido yo de formación netamente apolínea, lo cual no es ninguna maravilla porque nuestra civilización es así. Incluso tanto en Oriente como en Occidente el arquetipo es apolíneo, entonces no es ninguna novedad, ninguna maravilla. Así fui formado yo, como seguramente también muchos de ustedes. Y con el enteógeno obviamente se abrió, digamos, ese techo quedó literalmente destruido, lo cual es maravilloso, ¿no? Y experimenté posteriormente un gran avance en todo lo que fue mi práctica de meditación. Entonces, esto deja traslucir un método que los antiguos alquimistas, poseedores de este conocimiento de la tradición primordial, y eso explica también por qué tuvieron que ocultarse, tuvieron que encerrarse en los velos del simbolismo, en toda la época de la Inquisición. Y ellos decían solve et coagula, que se puede traducir más o menos como disuelve y cristaliza. Y estas operaciones duales uno la tiene que llevar de manera alternada y traccionando hasta el fin de la obra, hasta lo que los alquimistas llaman la consumación de la obra, el logro del oro, el aur, que es la luz espiritual, el gran símbolo para designar el satori, el samadhi, el moksha, la iluminación, como gusten llamar, Dios, la conciencia cósmica. Entonces ellos la tenían clarísima. Los procesos son Apolo y Dioniso, Sol y Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos decían, cristaliza y disuelve, o disuelve y cristaliza, y debes todo el tiempo trabajar con esas dos operaciones hasta el final de la consumación de tu obra. Entonces, cristalizar es algo que nos da la vía apolínea y es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. Ahora vamos a ver ejemplos en las distintas tradiciones espirituales. Todos necesitamos asimilar y estabilizar el progreso espiritual. Todos necesitamos ir escalando sobre suelo firme. Pero ninguno de nosotros necesita quedar eternamente cristalizado en un estadio, ¿no? Estancado, ¿no?
Y tampoco es cierto que el progreso esté programado para dentro de 1200 vidas o 40 años en el desierto. No. Eso ya es un exceso apolíneo. Vamos a hablar un poquito de los excesos algo más adelante. Pero por otra parte, nosotros necesitamos también una vía, una metodología, un recurso eficaz de disolver, de descristalizar, ¿sí? De introducir catabolismo, de generar esas rupturas de los circuitos en los cuales podemos quedar aprisionados durante décadas o incluso toda la vida. Necesitamos ese poder catabólico, ese solve, disuelve, rompe, descristaliza. Y eso era lo que en las antiguas escuelas se llamó como las vías de Dioniso, los cultos lunares. Entonces la clave es la unión de ambas vías. Cualquiera de estas vías aislada de su opuesto complementario, es una vía incompleta, por lo tanto, variablemente ineficaz. Luego no les asombre que pasan décadas y ustedes, si realmente se sinceran con ustedes mismos, ¿no? O sea, soltando la imagen de sí, la vanagloria del ego, la importancia personal y demás, si ustedes tienen esa valentía, pueden reconocer que han quedado estancados. Eso no quiere decir algo fatal y terrible, ¿no? Uno puede quedar estancado en un logro que realmente es gratificante en la vida de uno. Pero el buscador de la verdad tiene que seguir, no importa lo maravilloso del nivel que haya conseguido. Y ese proseguir requiere de la introducción de una fuerza catabólica. Entonces ahí entra el solve, ahí entran las vías lunares, ahí entran las vías dionisíacas. Eso es lo que se percibe en todas las tradiciones de la más remota antigüedad, incluso previas a la formación de lo que hoy conocemos como religiones. Entonces, cristalizar muestra la predominancia de una fuerza anabólica, lo cual es bueno. Si no, somos como una cometa delirante. Pero podemos excedernos en esa fuerza y cristalizar más de lo necesario, más de lo útil, más de lo evolutivo. Por más que al principio sea cristalizar en un nivel superior al que uno esté, y uno, por lo tanto, dice, bueno, es maravilloso estar cristalizando acá. Sí, pero no para siempre, ¿no? Formarse ese techo acá, no para siempre. Por el contrario, la disolución, la ruptura, la descristalización, esa fuerza que podríamos decir catabólica, ¿no? Fíjense que en el catabolismo uno rompe una estructura conformada con el objeto de que se libere energía, ¿sí? Kali. Es como una bomba atómica, ¿no? Se rompe la estructura del átomo y se libera una energía descomunal. Esto, por supuesto, que es útil. Pero si nunca aprendemos a coagular, a cristalizar, a estabilizarnos, imagínense que va a suceder un problema opuesto, pero igualmente fatal al de la absoluta cristalización. Los dos extremos, en sus consecuencias finales, lo que terminan produciendo es una obstrucción del verdadero progreso evolutivo, del verdadero desarrollo espiritual. Entonces fíjense cómo los extremos se parecen muchísimo, ¿no? Porque en sus resultados finales producen detención del progreso espiritual. Estancamiento. Ya sea porque quedaste delirado en una palmera atómica, sin asidero con la realidad, sin demostración formal, sin estabilización, o ya sea porque cristalizaste en un nivel dado y no tenés manera de salir de ahí porque tus recursos, tu metodología, tu técnica realmente no tienen la clave para salir de ahí. Hasta incluso llega a inventarse la promesa de que vas a lograr salir, pero
con un esfuerzo sobrenatural del cual vos no sos capaz de realizar, sostenido durante 40 años en el desierto o 1200 vidas. Eso es un cuento que nada tiene que ver con la tradición primordial. Bastante sádico, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante cruel, bastante miserable, ¿no? Bueno, el universo no es miserable, gracias a Dios. El universo no es así. El punto es que tenemos que recuperar una metodología eficaz. Y eso es lo que estamos tratando de sondear acá. Los alquimistas la tenían clara y decían, solve et coagula, tienes que aprender las dos operaciones. Y cuando hayas cristalizado demasiado es hora de disolver, catabolizar, romper. Pero cuando hayas roto, cuando hayas liberado demasiada energía, va a haber un momento en que va a ser necesario abocar esa energía al logro de una estabilidad. Y así sucesivamente, alternadamente, hasta la consumación de la obra. Tenemos los excesos, ¿no? Digamos, la alquimia moderna de nuestras religiones, de nuestras tradiciones espirituales actuales, parecieran rezar algo como coagula et coagula. Cristaliza y cristaliza, así hasta el final de la obra. Obviamente que esto es un método incompleto y no hay razones, no hay motivos para privarse de la otra contraparte del método. El método se ha roto y se ha extraviado una parte. Entonces, ya sea que uno vaya con los monjes zen o se va a una sinagoga o a un templo o una mezquita o va a estudiar con los yogis de la India, no importa, siempre va a encontrar con que en líneas generales, más allá de que los métodos difieran, básicamente se trata de coagular y coagular hasta el fin de los tiempos. Obviamente que hay excepciones, pero en términos generales se respira eso. Se respira eso, ¿no? Por el contrario, tenemos el exceso de solve et solve. Acá tenemos, por ejemplo, muchos de los devotos de los enteógenos en su línea más extremista, ¿no? En su línea más radical, que saben, los hay, promueven este axioma. No hace falta seguir una tradición, no hace falta tener una disciplina, no hace falta prácticamente nada. Solamente con consumir medicina sagrada constantemente, lo más seguido que se pueda, si es que te animás, vas a obtener progreso espiritual. Ese es el otro extremo, ¿no? Y el peligro es quedar desbandado, ¿no? En un delirio, quedar desbandado en unas visiones cada vez más increíbles que luego no tienen asidero con la realidad. He observado que muchos psiconautas, muchos adeptos de los enteógenos, ¿no? de las drogas psicodélicas usadas con el objetivo de ampliar los estados de conciencia, cuando recurren demasiado a menudo a las famosas macrodosis, psilocibina, ayahuasca, DMT o lo que fuere, por ejemplo, una vez al mes o incluso más de una vez al mes, no siempre, obviamente que no siempre, hay excepciones y hay que observar el contexto y demás, pero he observado que es muy común que esto se deba a que carecen de un camino apolíneo. No tienen un método. No han sido formados en ninguna escuela, en ninguna religión, en ninguna tradición, no han tenido maestros y no practican, digamos, nada o casi nada. No tienen una disciplina, no tienen un cuerpo de autoconocimiento prolífico. Prácticamente nada. ¿Son buscadores de la verdad? Sí. ¿Tienen poderosas intuiciones? Sí. ¿Son valientes en su búsqueda? Sí. ¿Se animan a introducirse en los niveles profundos de la conciencia? Sí. Pero les falta algo. Les falta una herramienta. Les falta recursos de cristalización. Y tienden a percibir de manera negativa,
peyorativa, cualquier viso de método cristalizante, disciplina, tradición, etcétera, ¿no? Es como apelan a esa libertad total, pero luego si uno realmente observa su vida, su persona, su ser, uno no respira el aroma de la libertad total. ¿Que percibieron verdades sublimemente inefables? Sí, es indudable de eso. Pero falta algo. Lo que falta es la otra mitad del método. Entonces ven cómo existen los extremos por los dos lados. Lo que produce salud, y esto se observa en el cuerpo, en la medicina, también se observa en el camino espiritual, en el psiquismo. Lo que da salud y por lo tanto progreso físico, moral, espiritual, mental, emocional, es la alternancia saludable. La famosa vía del medio del Buda. Fíjense que los budistas hablan de esto, si bien está bastante perdido el significado ancestral y hoy se interpreta de un montón de maneras que no tienen prácticamente nada que ver, con los conceptos de upaya y prajna. ¿Qué significa upaya en sánscrito? Los medios hábiles, la metodología que normalmente uno la aprende de su maestro, de su escuela espiritual, de su religión, de su tradición, o sea, de alguien que ya lo practicó y le enseña a uno qué tiene que hacer. Eso es upaya. Prajna es el satori, o sea, es la revelación del conocimiento intuitivo, instantáneo y no mediado. Es difícil poner esto en palabras, pero prajna encierra esa captación una de la realidad. Es un chispazo de que uno entiende absolutamente todo. Eso es prajna. Entonces los budistas desde hace siglos dicen que el método completo es la unión de upaya y prajna. Y yo he observado y tengo evidencia histórica de que en la más remota antigüedad, sobre todo en algunas ramas del budismo, uno de las herramientas para inducir o favorecer o facilitar prajna, nunca está 100% garantizado porque depende también del sujeto, obvio, eran los enteógenos. Usaban los enteógenos. Por ejemplo, en la India de los tiempos de los primeros yogis, el psilocibe. Pero también tenían un método riguroso, llámese yoga o como le quieran llamar, pero tenían prácticas, metodologías, meditaciones largas, fórmulas mántricas o lo que sea. Tenían una metodología y ahí uno tenía que hacer todo el esfuerzo. Entonces practicaban solve et coagula. En Grecia lo mismo, y he dedicado varios videos a esta cuestión de los griegos. La metodología completa de los antiguos misterios de Eleusis era justamente miesis y epopteia. Y miesis en griego significa método. Literalmente, metodología, técnica, eso es miesis. Y epopteia significa ver, en el sentido de ver lo inefable, tener una revelación directa y no mediada. Ver. Que no es pensar, conjeturar, memorizar textos sagrados, no, ver, no con estos ojos. Eso era epopteia, la visión última y primera de la realidad. Pero Eleusis enseñaba las dos cosas. Y nadie que no estuviese formado en la miesis y hubiese cumplido con los requisitos rigurosos era admitido en los misterios mayores donde se celebraba la epopteia. De nuevo, ¿no? Método completo. Sabían coagular con la miesis y sabían descristalizar, romper, liberar la energía con la epopteia, utilizando la bebida del kekeón, que era a base de un principio activo enteogénico. Las antiguas ideas que están muy presentes en el budismo zen de gradualismo versus subitismo. Muchos de ustedes sabrán a qué me refiero. Los que no,
se los resumo. Hay quienes dicen, y las escuelas budistas Zen sobre todo, se han peleado durante siglos, se han enemistado. Los que sostienen que la iluminación se obtiene por la vía gradual, sudando la gota gorda, como un asno que va subiendo una montaña, versus los que patean el tablero y dicen que la iluminación se obtiene en un instante y para siempre jamás. Y cualquiera puede experimentarla, no importa en qué momento de su desarrollo se encuentre. Entonces han generado polémica y peleas a ver quién tiene la verdad. Bueno, ya podemos ir intuyendo que la verdad es ambas cosas al mismo tiempo. Los dos tienen una parte muy concreta de la verdad. El gradualismo lógico está ligado a estas ideas de coagula, las vías de Apolo, del rigor, del burro que sube la montaña, y el subitismo, la iluminación súbita, son más devotos de la escuela dionisíaca, en donde el éxtasis se suministraba la primera noche, ¿no? El éxtasis estaba al principio. Era de hecho el faro. Si faltaba ese faro, todo lo demás iba a ser falso. Entonces sí o sí hacía falta inducir el éxtasis al principio, para encaminarse como corresponde y no como un ciego. En el contexto místico del Islam, en el sufismo, se habla de exactamente lo mismo en las ideas de Maqam y Hal. Hay un antiguo místico sufi, que se lo recomiendo mucho, que es Al-Ghazali, ¿sí? Ghazali, que él habla mucho de los Maqam y los Hal. Los Maqam son las estaciones, son duraderas y no pueden saltearse. Uno tiene que cumplir con los deberes propios de la estación en la cual se encuentra. Y el camino hasta la unidad última y primera, hasta la realización, es un camino escalonado a través de Maqam. En cambio, los Hal son los estados, ¿no? Las estaciones y los estados. Los Hal no son duraderos, son como un chispazo de revelación súbita, pero posibilitan seguir avanzando. Son dones que nos da la divinidad, son dones que nos da la naturaleza, que es la divinidad manifestada en el reino vegetal, ni más ni menos. Para que nosotros no nos extraviemos en el bosque infinito del camino y podamos ver el faro. Entonces la vivencia del faro no dura, carece de estabilidad, pero es absolutamente imprescindible. Las posibilidades de perdernos son enormes. Las fuerzas cristalizantes son poderosísimas. Sí o sí necesitamos un faro y sí o sí necesitamos trabajar en nuestro Maqam y así alternando sabiamente para poder propiciar un avance eficaz, efectivo. Esto también se utiliza, comúnmente se utilizan estas dos analogías que se pueden dibujar geométricamente con los triángulos, como en la estrella de David, en la estrella judía. La vía de Apolo es el triángulo que tiene la base ancha abajo. Es escalar la montaña. El éxtasis está al final y no estás asegurado que llegues. De hecho, pocos llegan. Y ahí te podemos decir, son muchos los caminos, pero la experiencia de la unidad es una sola. En cambio, las vías dionisíacas, el solve, tiene la metáfora de arrojarse al océano. Entonces fíjense que las experiencias al final son la misma, que es la fusión con el todo. Pero una es todo un trabajo que uno tiene que ir construyendo y la otra es la decisión heroica de entregarse, por ejemplo, con el coadyuvante de un enteógeno. Que algunos pueden decir, pero estás haciendo trampa, así cualquiera. No. Requiere cojones, ovarios para las mujeres. No es algo sencillo. ¿Es una decisión de un instante? Sí, pero esa decisión condensa
la verdadera valentía espiritual. Condensa muchísimas cosas. Y ahí sucede el arrojarse al océano. Y esa experiencia, que si bien no es duradera, o sea, no es para siempre, es el faro en el medio del océano infinito y oscuro de la existencia. El faro que nos va reconduciendo espontáneamente por un camino verdadero, por un camino, como dicen los toltecas, un camino que tenga corazón, un camino que realmente nos lleva y que no nos mantiene aprisionados durante un tiempo infinito. El filósofo Ken Wilber habla mucho de esto, no le pone estas palabras, pero dice que el camino espiritual tiene desarrollo y despertar. Estructuras de desarrollo, Makam, ahí hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Y todo se paga con el sudor y la sangre. Nada es regalado. Y por supuesto, lo que uno logra, por ejemplo, en un Makam, ascender a otro Makam más evolucionado, no te lo saca nadie. Es duradero. Una vez que se obtiene, no se pierde más. Pero después tenemos las estructuras en vez de las estructuras del desarrollo, tenemos las experiencias o las vivencias del despertar, que es perpendicular a los planos espaciotemporales del cosmos. Por lo tanto, se puede tener en cualquier momento, porque trasciende todo momento. Desarrollo y despertar. Makam y Hal. En el taoísmo también se habla de esto. El Te es el desarrollo en la virtud del universo. El esplendor de la virtud. ¿Sí? Te es una palabra de muy difícil traducción, pero en términos generales se traduce como virtud. No virtud humana, no virtud como pose, usada por el ego, como comercio, como máscara, no. La virtud, por ejemplo, del rugido de un león en la selva, la virtud de la potencia de un rayo en una tormenta, la virtud del amor de una madre, la virtud de la inocencia y la frescura de un niño, ¿sí? La virtud en cuanto potencia del esplendor de las fuerzas vitales, de la maravilla de vivir, de la maravilla de la evolución. Eso es vivir en armonía con el Te, ¿no? Cuando uno hace algo con mucha pasión y le sale bien porque en realidad uno es eso. En cambio, el Tao es la experiencia de la iluminación primera y última, el despertar. En los misterios de los templos de Egipto, así como teníamos en Grecia Apolo y Dioniso, simbolizando estos arquetipos espirituales, ambos inseparables de un mapa mayor, en Egipto tenemos Ra y Osiris. Hemos hablado de esto en otros videos. Ra es ese Makam, es ese rigor, es esa metodología, esa disciplina, voluntad y razón ante todo. Osiris es el despertar, el solve, el catabolismo. Y fíjense que en una inscripción muy antigua de Egipto se encuentra esta fórmula que dice Ra y Osiris son lo mismo. De hecho, Ra descansa en Osiris y Osiris descansa en Ra. Y esto, desde el punto de vista alquímico, y acá ya vamos cerrando, desde el punto de vista de esta operatoria dual de solve et coagula, es muy revelador porque nuestra disciplina, nuestro rigor, nuestro autoconocimiento, pagando moneda a moneda, con observaciones honestas, con trabajo interno, ¿no? Deponiendo el orgullo, trabajando con los aspectos irremedios del ser, cultivando una legítima disciplina día a día, pagando monedita tras monedita, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con Ra. De alguna manera eso descansa en la experiencia, por ejemplo, de un enteógeno. Ahí podemos recordar el faro y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por más duro que a veces parezca, por más lento que a veces parezca.
Entonces ahí se enciende la esperanza nuevamente. Sucede un hal, como dirían los sufí. Se libera una energía brutal que nos lleva a seguir intentando, a seguir enfrentando barreras y trascendiéndolas, ¿no? A seguir con nuestro camino. Entonces Ra descansa en Osiris, pero también Osiris descansa en Ra. Porque no podemos vivir con la revelación última y la unidad y qué sé yo, por lo menos no en el estadio en que nos encontramos. No. Hay una ley de hierro del universo que nos retorna de nuevo al sitio que legítimamente nos corresponde por los rigores de la evolución. Nos guste o no nos guste, volvemos. Volvemos. Entonces, a veces es grato volver. ¿Vieron como en la alegoría de la caverna de Platón? Platón estuvo en Eleusis. A veces el sol duele. A veces demasiada luz nos lastima. Entonces no es solo abrir los ojos y ya. En todo caso es ir abriéndolos y en la medida en que ya no soportemos, volver a cerrarlos para seguir trabajando, para hacernos más fuertes, para después poder abrirlos más tiempo y asimilar más lo que tenemos que asimilar. Y así la operatoria dual. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido para esclarecer este método de la tradición primordial que se encuentra en todas las tradiciones, en el fondo de los tiempos y que, insisto, hoy se está intentando recuperar. Gracias. Recuerden que ahora en julio vamos a tener en Argentina, en provincia de Córdoba, Nicho Cruz, un retiro de meditación, un retiro intensivo, que vamos justamente a unir estas dos herramientas. Vamos a tomar lo más utilizado de Dioniso en la forma de microdosis de psilocibina y vamos a agarrar lo más intenso de Ra, de Apolo, en la forma de un intensivo de meditación, de varias horas por día de meditación bien rigurosa, bien intensa, para unir esas dos cosas en un trabajo muy especial que realmente produce logros muy contundentes. También recuerden que en agosto estamos armando un grupo en donde nos vamos a ir a Perú, a Machu Picchu, también a estudiar estos misterios y hacer todo un trabajo interior bien específico del 11 al 19 de agosto. Los que tengan ganas me escriben y les mando más información. Esto es todo. Muchísimas gracias.